gran importancia que el pecador sienta su culpabilidad y no se deje llevar por la impresión de que es desafortunado, o sea, que es víctima. Y es que es muy importante esto, hermanos, porque como le decía la semana pasada, nuestro negocio es incomodar a la gente. Lo vas a incomodar porque lo vas a hacer sentir culpable. Porque solamente por pecadores culpables vino Jesús. Si no es culpable, no puede decir soy culpable y necesito perdón. Necesita sentirse culpable. ¿Y cómo lo hacemos que se sienta culpable? Cuando le hablamos la palabra de Dios acerca de los pecados. Entonces, pero si se siente como un pobrecito pecador, entonces ya no se siente culpable, se siente víctima. Es que a mí no me enseñaron en la casa, es que yo tuve muchos malos ejemplos, es que cuando crecí, pues nunca ponían atención mis padres de mí y me enrolé con las pandillas y andaba con ellos, es por la vida que tuve, porque fui muy pobre. Entonces, ¿qué está diciendo? Tú eres una víctima, tú no eres culpable, es lo que está diciendo. Y muchos predicadores en vez de hacer sentir al pecador culpable, criminal por lo que hizo, lo hacen sentir como un desafortunado, como una víctima y no como un pecador rebelde contra Dios. Hay libros que están diseñados para hacer que el pecador piense más en sus penas que en sus pecados y siente que su estado es más desafortunado que criminal. Yo cuando veo el pasaje que viene ahí en el libro de Lamentaciones, cuando que fue escrito cuando el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Destruyeron el precioso templo que Salomón había hecho, todo el oro que había dentro del templo, que estaba forrado, las paredes hasta el techo, todo lleno de oro, se lo llevaron a Babilonia. A las mujeres jovencitas las violaron, a los ancianos los mataron, a los jóvenes se los llevaron allá caminando hasta Babilonia. Fue algo horrible lo que sufrieron, hermanos. Y luego en las Lamentaciones, ahí en capítulo 3 verso 39 les dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Cómo que por qué se lamenta? Es que hemos sufrido mucho. Han violado a las mujeres, han matado a los ancianos, han hecho muchos males contra los jóvenes, los han quemado, han muerto de hambre. ¿Cómo que tenemos muchas cosas de por qué lamentar? Pero Dios le dice, laméntese el hombre en su pecado. No lo veía como un desafortunado por todo lo que había padecido, sino lo ve como un criminal. Entonces le está diciendo, lamentate porque pecaste, porque si no hubieras pecado, no te hubiera pasado todo eso que vino. ¿Qué está haciendo Dios? Poniendo la responsabilidad sobre el ser humano, haciéndolo culpable que él trajo sobre sí todo el mal que le vino. Y eso es lo que es nuestra labor de nosotros. ¿Qué es lo que le decía al preso? Le decía eso mismo. Tú estás aquí por tus propias acciones, porque en tu poder estaba que no cayeras aquí o que cayeras. Entonces, no eres víctima, eres criminal. Los libros para niños que tienen un error muy, muy grave. Muchas de sus ilustraciones, puedo decir que la mayoría de ellas no están diseñadas para causar una impresión correcta sobre la culpabilidad de los pecadores o hacer que sientan cuántos han sido culpables. O sea, con los dibujitos los ponen como que pobrecito pecador, para que el niño se sienta así, pobrecito de mí, soy un pobrecito pecador. No, no los hace sentir culpables, los hace sentir como víctimas.
Y por eso tenemos hoy en día una generación que se siente víctima, que siente que me han hecho que yo sufra esto, en vez de que ellos, por sus acciones, están recibiendo las consecuencias de su pecado. Multitud de los libros escritos para niños y para adultos también, en los últimos 20 años, imagínense en aquel tiempo, han caído en este error en un grado alarmante. Los escritos de la señora Sherwood tienen este error destacado en casi todas sus páginas. No están diseñadas para hacer al pecador se culpe y se condene a sí mismo. Hasta que pueda hacer esto, el evangelio nunca tendrá efecto. Mientras no se sienta culpable y que merece castigo, se condene a sí mismo, no se va a salvar. ¿Por qué? Porque en su mente no le va a registrar que necesita un salvador. Esos que veo yo en la cárcel, ellos quieren salir de la cárcel. Ya están ahí y quieren salir de esa cárcel. ¿Ok? Entonces, cuando están ahí, buscan un salvador, buscan la manera para salirse. Bueno, eso es lo que hace cuando se predica el evangelio y se culpa al pecador y se hace que se condene a sí mismo, sabe que el siguiente paso es el infierno, que lo único que nos separa del infierno es la muerte y sabe que es culpa suya. Entonces, son esos a los cuales cuando les presentan a Jesús, lo abrazan, lo quieren, lo aman, se rinden a Jesús, se arrepienten y quieren abrazarlo. ¿Quiénes no son los que ven a Jesús como la solución a todo? Los que no se sienten muy pecadores, los que no se sienten culpables, los que sienten que no son tan malos. Ese no siente que necesita un Salvador. ¿Por qué? Porque ni siquiera se siente culpable y menos pecador. 8. Un objeto principal del predicador debe ser hacer sentir la obligación presente. ¿A qué me refiero con eso? Que debe de hacerse sentir a la persona que le predicamos que tiene una obligación en ese mismo momento de arrepentirse, de no ofender ya más a Dios, de dejar todo pecado, hacerlo sentir inmediatamente. He hablado, supongo, con miles de pecadores angustiados y he descubierto que nunca habían sentido la presión de la obligación presente. O sea, no habían pensado que tienen que arrepentirse hoy. Y es que, hermanos, no sabemos, uno, no sabemos cuánto va a vivir cada persona. Y dos, no sabemos cuánto tiempo el Espíritu Santo de Dios va a estar tratando con esa alma. Si bien es cierto, la persona tiene que abandonar y dejar el pecado, arrepentirse, también es cierto que el Espíritu Santo les pone esa angustia en su mente para que se arrepientan. Van los dos, lo que hay en la mente y lo que se hace. Pero si lo que hay en la mente no es angustia por haber pecado contra Dios, sino son otros pensamientos, la persona no lo va a hacer. Aunque tenga la capacidad para abandonar cierto pecado, se va a distraer con otras cosas. Por eso, cuando estamos hablando con ellos y vemos que hay ese pensamiento sobre que han pecado contra Dios y está el Espíritu sobre él, ahí es el momento de actuar. De otra manera, eso se va a ir. Comúnmente los ministros en su predicación no hacen la impresión de que se espera que los pecadores se arrepientan ahora. Como que piénsalo, piénsalo y ahí después me dices, ¿no? ¿Y cómo sabes que va a vivir mañana?
¿Y cómo sabes que el Espíritu Santo le va a poner los pensamientos para que se arrepienta? ¿Cómo sabes qué va a pasar mañana? Entonces, al dejarlo así aparte, ¿qué estás dándole? Le estás dando permiso para que siga pecando. Le estás dando permiso para que siga ofendiendo a Dios. Le estás dando permiso para que siga haciendo aquello que le desagrada. En general, el predicador deja en los pecadores otra impresión diferente a la de que se espera que se someta ahora. Pero ¿qué tipo de evangelio es ese? Obviamente no es el evangelio de Cristo. Cristo inmediatamente esperaba que actuase. ¿Autoriza Dios tal impresión? No, Dios no lo autoriza. ¿Es esto de acuerdo con la predicación de Jesucristo? No, así no actuaba Jesús. El Espíritu Santo, al luchar con el pecador, le produce la impresión de que no se espera que obedezca ahora. No, el Espíritu Santo quiere que hoy mismo se arrepienta. ¿Fue producida dicha impresión por la predicación de los apóstoles? No. Los apóstoles llamaban al arrepentimiento el día de hoy. Hoy manda, dijo Pablo. Hoy manda. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Inmediatamente les dijo eso Pablo. ¿Cómo sucede que tantos ministros ahora predican de tal manera que que, que de hecho impresionan? A ver, a ver cómo le quito esta cosa aquí. Este, o sea, que produce la impresión de que no se tienen que arrepentir el día de hoy. O sea, muchos producen eso, de que no hay necesidad de que se arrepientan el día de hoy. Hasta que llegue a la conciencia del pecador ese tema, se predica en vano. O sea, hasta que la persona en su conciencia entienda que no hay mañana, sino que el día de hoy tiene que arrepentirse, de nada sirve. Yo no sé, eh, los vendedores de carros, hermanos, casi no te dejan ir a tu casa si no le compras un carro. Están hablando, hablando, y espérame, deja que hables con esta otra persona. Y hables con otra persona, espérame, deja ver si hablas con el gerente. Espérame, deja de ver si hablas con el supervisor. O sea, quieren venderte un carro y no te dejan ir hasta que puedes hablar ahí con todo el mundo, porque quieren venderte un carro. ¿Cuánto más vale el alma eterna de una persona que un miserable carro? Ellos se hacen toda clase de esfuerzos por vender un carro. Nosotros queremos salvar, rescatar un alma del infierno, hermano. Entonces, ¿cómo no vamos a presionar hacia la conciencia del pecador que es hoy el día de salvación? Y mientras los ministros no aprendan a predicar de tal manera que produzca la impresión adecuada, el mundo nunca podrá ser convertido. Porque esa urgencia no está en ellos. ¿O qué grado alarmante ha alcanzado la impresión ahora entre los impenitentes de que no se espere que se arrepientan ahora, sino que deben esperar el tiempo de Dios? Eso es lo que muchos dan. Es que todavía no ha llegado mi tiempo. Si no ha llegado mi tiempo, es porque a lo mejor Dios ya te desechó. Porque Dios no quiere que lo sigas ofendiendo más. Dios quiere que ya pares toda rebeldía contra Él. Dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Porque no siempre va a ser hallado. Y no siempre va a estar cercano. Y cuando tú le hablas a una persona, ahí puede ser hallado y ahí está cercano. Dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable.
He aquí ahora el día de salvación. 2 Corintios 6:2. Ahora es el día de salvación. No es mañana, no es otro día, es ahora. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Aquí, en relación a quién está hablando, en relación de Saqueo. Fue a la casa de Saqueo, no pensaba, bueno, ahorita platico con él y lo pongo a que se ponga a pensar, nada. Él quería que ese día se salvara y ese día se salvó.